Y nosotros hoy pudiésemos decir algo. Nosotros hoy pudiésemos estar viendo tres necesidades importantes que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos historias muy singulares, mis amados. Historias tan increíbles, tan hermosas, de personas que se relacionaron con el Señor de diversas maneras. ¿Sí? Y queremos nosotros aprender y agarrar eso de nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente y entenderlo. Hay tres necesidades suyas y mías para hoy y siempre con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La mayoría de esas personas tenían vidas cargadas de problemas. ¿Quién no? Así somos nosotros igual, ¿verdad? La mayoría de estas personas de las que vamos a ver hoy tenían vidas cargadas de problemas, mis amados. Y algunos tenían prácticas morales no acordes incluso a la sociedad en los tiempos bíblicos. Otros padecían enfermedades que los alejaban del contacto social totalmente. Para estas personas, mis amados, rechazadas, porque eran rechazados, la esperanza estaba vedada, la esperanza estaba olvidada. Y no sé cuántos de nosotros en algún momento quizás hemos perdido esperanza, nos hemos desalentado. Y para nosotros es hoy esta enseñanza, ¿sí? Para todos los que hemos estado en algún momento desalentados, pensando que hemos estado olvidados, para nosotros es esa enseñanza de hoy. En el caso de la sociedad judía, mis amados, de la época de Jesús, hay que observar ese periodo sin olvidar su contexto histórico, político, social, incluso religioso. Cada uno de estos medidores de los tiempos y de sociedades demandaban a las personas tributos, demandaban a las personas conductas, formas de pensamiento y entre otros factores. Por ese entonces, mis amados, en nuestros tiempos aún denigran la humanidad, sometiéndola a esas mismas cosas. Hoy por hoy siguen igual. Y hoy por hoy hay muchas personas que están de igual manera necesitados. ¿Sí? Necesitados. Y es lo que queremos aprender en la noche de hoy. ¿Sí? Y entonces, todas estas cosas denigran aún la humanidad y la someten a un estado deficitario, de déficit total, de necesidad, como siempre ha perjudicado a muchos y ha beneficiado a muy pocos. Ahora, las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, nos relatan la historia de tres personas que de manera individual tuvieron una gran necesidad. Había uno que tenía la necesidad de ver a Jesús. También vemos a otra persona, a una mujer, que tuvo la necesidad de tocar a Cristo. ¿La recuerdan? Y hubo otro que tuvo la necesidad de llamarlo porque estaba lejos y dio gritos increíbles. ¿Sí? Tres personas totalmente distintas como nosotros. Ajá. Todas ellas buscaban ser liberados de algo, ya sea de culpa, de vergüenza, de enfermedad y demás cosas que ya les hacía a ellos muy difícil o casi imposible de sostener. ¿Cuántos tenemos hoy todavía algunas luchas por ahí que tenemos que seguir clamándole al Señor y buscando del Señor, ¿verdad? Como ese aguijón de Pablo, ¿no? Tenemos que seguir, sí, hay que seguir, orar sin cesar, decía el apóstol, ¿no? Orar sin cesar. En todo momento, en súplica y en ruego, orar dando gracias a Dios, ¿no? De igual manera hoy. Ahora, vamos a la primera persona. Usted la conoce muy bien. Vamos a Mateo 9:20 en la palabra del Señor. ¿Sí? El libro del Evangelio de Mateo, capítulo 9. Versículo 20. ¿Sí? Versículo 20. Bien. ¿Ya lo tenemos por ahí?
del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, bueno, en este momento viene Jesús caminando con el grande de la sinagoga que iba dispuesto a sanar a su hija. Pero en el camino sucede algo bien hermoso. Pues había una mujer con una necesidad total y su fe le había dicho que si solo tocaba el manto del maestro sería sana. ¿Amén? ¿Cuántos hoy tenemos necesidad de tocar a Cristo con la misma fe que esta mujer, mis amados? Dice la palabra del Señor: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose, hasta ahí, hasta salva. Vamos allá. ¿Sí? Mis amados, una mujer con una enfermedad de flujo de sangre desde 12 años. Ella había visitado a muchos médicos, se lo dice en la palabra, ella lo dice aquí luego. Había visitado a muchos médicos para que la aliviaran de su mal, pero su enfermedad, mis amadas y amados, se agravaba cada día más. Y ella había escuchado hablar de Jesús, había escuchado acerca de su fama y de cómo sanaban los enfermos. ¿Nosotros no le conocemos también hoy? ¿Qué me dice usted? ¿Conocemos al Señor y el poder que tiene aún hoy? ¿Amén o no? Es el mismo Señor y es el mismo poder. Por lo tanto, hoy también nosotros necesitamos de alguna manera tocar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con la misma fe. Ahora, es imposible que le podamos tocar a alguien si no vamos corriendo hasta Él. Es imposible tocar a Cristo hoy si no obviamos y echamos a un lado las multitudes que no nos dejan llegar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta mujer lo hizo. Esta mujer corrió. Esta mujer, a pesar de la multitud, se entremetió entre mucha gente y logró tocar el manto del maestro. ¿Sí? Y ella escuchó de que tenía fama y de que sanaba enfermos y de cómo echaba fuera demonios, entre otras cosas maravillosas. Y entonces usted ve lo que sucede acá en estos versículos que leímos. Pues ella se lanza. ¿Sí? Ella se lanza. La enfermedad de esta mujer, usted sabe que en aquella época hacía impura ceremonialmente a la mujer. Dice Levítico 15, nos enseña. Dice Levítico 15, 19, versículo 19. Dice lo siguiente: cuando la mujer tuviese flujo de sangre, escuche bien, y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Incluso recuerde que había una persona así y le dijeron: ve ahora rápido con el sacerdote, ¿no? Luego de que Jesús la sanó. Y Jesús le dijo: tranquilos, esta mujer está limpia. ¿Amén? Cuando Jesús hace la obra, mis amados, no solamente Él le dijo: tu fe te ha salvado. Amén. Ella buscaba sanidad, pero su fe la salvó y a la misma vez la sanó, mis amados. ¿Sí? Entonces, ya usted ve lo que nos dice el Levítico. Y ellos le hacían impedir asistir a todo tipo de manifestación religiosa, la persona que tenía este tipo de mal. ¿Sí? Lo que hacía de ella una persona desarraigada socialmente, totalmente, mis amados. Y también está el tema del malestar propio de la enfermedad, porque ¿qué importa que no me dejen estar en las actividades religiosas? No, lo difícil es la propia enfermedad que es la que aqueja, ¿no? Porque usted puede decidir si venir a la iglesia o no, estando sano o estando enfermo, ¿verdad? Y eso es lo que sucedía acá, mis amados. Sí, es lo que sucedía con esta mujer. El propio malestar era lo fundamental, el cual impedía tener una vida acorde al estándar de cualquier persona. Y eso sucedía con esta mujer. El caso es que ella decide, mis amadas hermanas y hermanos, decide afrontarlo todo y tocar el borde de la vestidura de nuestro Señor Jesucristo.
Solo eso bastaba para que ella, ya de seguro, y ella pensaba de que el maestro no iba a querer tocarla, por lo que usted sabe ya, por la ley del Levítico. Es imposible que alguien la quisiera tocar, sabiendo de que ella tenía flujo de sangre. Era como algo que apestaba en la época. ¿Sí? Y ella decía, bueno, pues al menos aunque sea, me lanzo y toco el borde y yo tengo fe de que eso me va a salvar. ¿No? Aunque él no me mire, aunque él no me toque. Mientras Jesús pasaba por la casa del oficial de Jairo, él iba hacia allá, en el principal de la sinagoga, con el objetivo de qué? De sanar a su hija. ¿Sí? Porque ahí se nos enseña la propia palabra, Marcos 5:22, que nos dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Sí? Y esa mujer con flujo de sangre, cuyo nombre es totalmente desconocido en la Biblia, para nosotros, sí, desconocido en la Biblia para nosotros, se dijo para sí misma esta hermosa mujer. ¿Qué dijo? Si tocare su manto, entonces seré salva. Y ella tenía esa fe, mis amadas hermanas y hermanos. Ella comprendió la necesidad que tiene el ser humano hoy también de tocar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy lo necesitamos. Y para tocarlo, mis amados hermanos y hermanas, hay que esforzarse. ¿Sí? Hay que esforzarse, hay que correrle, hay que escabullirse dentro de las multitudes también hoy, de igual manera, mis amados. ¿Sí? Hay que lograrlo, hay que hacerlo, mis amados. ¿Sí? La necesidad que tiene el ser humano de tocar a nuestro Señor Jesucristo hoy también. No con el toque, ¿sí?, multitudinario que le apretaba al Señor, como dice ahí, ¿no? Que dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, dice la Biblia. No con la euforia grupal que quiere ver realizar milagros solo para la satisfacción de su curiosidad, no. Las multitudes no pueden ser sanadas, mis amados, ¿sí?, si no es solo por el entendimiento de la palabra de Dios, el arrepentimiento personal y la invitación a Cristo a habitar en el corazón. ¿Entendemos eso? Eso que vemos a veces de que un predicador de estos, de los de ahora, lanzan eso y hay una ola de personas que caen y demás y todas las cosas que suceden. Cuidado. Cuando hay milagros y cosas maravillosas, pues miren, el entendimiento de la palabra de Dios, lo primero. Lo segundo, arrepentimiento personal. Y lo tercero, invitación a Cristo a habitar en nuestros corazones. Y a partir de ahí comienza toda una vida. Toda una vida con nuestro Señor. Amén. Eso es muy importante. O sea, cada persona necesita ser ministrada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso tenemos que tratar cada día nosotros personalmente de buscarlo, de anhelarlo. Amén. Y es por ello que Jesús en una ocasión vio la multitud y se entristeció. ¿Sí? Se entristeció, dice, de ella, y oró al Señor de la mies para que enviara obreros a la mies. Dijo así, dice la palabra, y al ver multitudes tuvo compasión de ellas, dice Mateo 9:36. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aún hoy, mis amados hermanos, todavía la mies sigue siendo mucha y todavía los obreros siguen siendo muy pocos. Y es por ello, mis amadas hermanas y hermanos, que necesitamos hoy de una manera personal nosotros, cada uno de nosotros, tocar al Maestro. Tocarlo con nuestra fe, ¿sí? Buscarlo, perseguirlo en todo momento, buscarlo, anhelar estar con Él. De eso se trata el toque de hoy. Amén. Es ese toque, mis amados hermanos. Aleluya. Es el que tiene el poder para salvar y para sanar. ¿Entendemos eso? Solo Cristo tiene el poder para salvar y sanar, mis amados. Ningún evangelista salva,
y sana. Ningún pastor salva y sana. Nosotros todos intercedemos a Dios y su Espíritu Santo hace la obra. ¿Entendemos eso, iglesia? Él hace la obra, es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No digo, aquel será el camino, la verdad y la vida. No, yo soy, decía el Señor. Yo soy. Ese es nuestro Dios. Amén. Él es el que tiene el poder. Nadie puede hacer lo que Él hace. Porque el que busca a Dios, le es necesario creer que le hay, como dice su palabra. ¿Entendemos eso? Si buscamos a Dios es porque yo creo que Él va a resolver mi situación. Amén. ¿Entendemos eso? Hebreos 11:6 habla de esta hermosa verdad. No por curiosidad, no con dudas, no con indiferencia, sino con fe en el que tiene un nombre que es sobre todo nombre. ¿Entendemos eso, iglesia? Filipenses 2:9 me lo dice. Él es el que tiene un nombre por sobre todo nombre. Ese es nuestro Dios. Amén. Por eso es que hoy necesitamos, al igual que esta mujer, esforzarnos, meternos donde tengamos que meternos y ir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? ¿Queda claro? Ahora, hay otra necesidad en nosotros también hoy, como la tuvo en algún momento alguien, y vamos a leer sobre ese alguien. Hay una necesidad, nosotros tenemos necesidad hoy también de ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay una historia bien hermosa en la Biblia, y se nos habla de que había una persona de muy poca estatura. ¿Saben quién es ella? Había una personita de muy poca estatura que escuchó de que por ahí iba pasando el Señor Jesús. ¿Y qué sucedió con este hombrecito? El hombre. Pues dicen que se lanzó corriendo, y al ver que los demás judíos y hebreos eran muy altos, dijo: no, pues yo tengo que ver al Señor. Pues dicen que agarró y se trepó en un árbol, y desde allí se puso a mirar al Señor. Y el Señor le vio y dice: vamos allá. Las personas que son muy bajitas de estatura en ocasiones tienen dificultades para alcanzar las cosas que están por encima de su alcance. Es cierto, ¿sí? Y para solucionarlo, pues hay que subirse quizás en un banco, en una silla, en una escalera para lograr el objetivo. Yo, por ejemplo, no puedo alcanzar una bombilla de esa. Necesitamos una escalera, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos relata acerca de un hombre que era muy bajito de estatura, y que a pesar de que era una persona rica, fíjense, sentía en su corazón que debía ser restaurado. Cuando tenemos necesidad de restauración, nos es necesario mirar a Cristo. Amén. Nos es necesario hacer cualquier cosa que tengamos que hacer para mirar y enfocarnos en el Señor. ¿Qué le sucedió a Pedro cuando caminaba hacia Cristo en el agua, mis amados? Dejó de mirar al Señor y se puso a mirar los truenos y las olas. ¿Y qué sucedió? Pues se hundió Pedro. Quitó la mirada, el enfoque de Jesús, y se comenzó a hundir. Nosotros también tenemos la necesidad de ver a nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Si pensamos, dice acá, ¿no? Él sentía en su corazón, lo dejé allí, que debía ser restaurado. Él sentía que debía humillarse para que el Señor lo pudiese ver, ¿sí? Y eso nos enseña ahí en Lucas 19, versículo 2. Nos habla de esta hermosísima historia. Si pensamos en la condición social de este hombre, notaremos que él podía haberse subido en la terraza de una casa o de un animal. Era rico. En un burro, por ejemplo, o quizás podía haberlo hecho en los hombros de sus sirvientes, ¿no? Pero Zaqueo decidió primero correr y luego treparse en el árbol, el cual era un árbol, ¿sí?, bastante común en esa zona donde ocurrió este hermoso hecho. Y su fruto, que pendía de él, casi todo el año era totalmente despreciado por las personas, ¿sí? Un ejemplo bíblico de ello aparece en el libro del profeta Amós, mis amados, en donde se reconoce, o él reconoce su posición como recolector de higos silvestres. Amós 7:14.
Es decir, este hombre rico decide treparse en el árbol de menos importancia del lugar. A Zaqueo no le importó que las personas dijeran algo de él. Cuando buscamos al Señor, que no nos importe nada de lo que diga nadie a nuestro alrededor. ¿Entendemos eso, iglesia? No nos importa nada. Como dice el apóstol, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Amén? No te avergüences cuando buscas a Cristo. No te avergüences si tienes que subirte en un árbol, subirte en una escalera y buscarlo, esforzarte, es lo que quiero decir. Y que la gente te ve esforzándote por buscar a Cristo, no importa. ¿Por qué? Porque ahora vas a ver lo que sucede. Mi querido hermano, a él no le importaba lo que las personas dijeran de él. ¿Sí? Y aquí estamos en presencia de otra multitud, igual que ahorita, una mujer que quería o que sabía que hacía algo con el maestro de la sana. Y acá vemos ahora a Zaqueo que tenía necesidad de restauración y también se esforzó y también se levantó ante una multitud y se trepó en un árbol para ver a Jesús. Dice, ¿sí? Estas historias nos están diciendo hoy que si no hacemos algo para ver al maestro, que si no hacemos algo para tocarle, nos vamos a quedar como estamos, mis amados. ¿Sí? Nos vamos a quedar como estamos. Hay que esforzarnos por buscar al maestro. La pequeña estatura de Zaqueo le impedía ver a Cristo, pero el punto es que todos tenemos pequeñas estaturas espirituales en muchas ocasiones de nuestra vida. ¿Ven? Nosotros también somos a veces muy pequeños espiritualmente. Y debemos subirnos al sicómoro que está en el camino por donde Jesús va a pasar. Y este sicómoro espiritual es, ¿quién es? Es nuestra iglesia hoy, mis amados. Hay que subirse al sicómoro espiritual de hoy, que es la iglesia del Señor. Aquí es donde el Señor nos ve. Aquí es donde el Señor nos ve lo que hacemos para Él. Aquí es donde el Señor ve cómo nos tratamos los unos a los otros. Aquí el Señor ve este sicómoro en donde usted y yo, que somos muy bajitos en ocasiones de estatura espiritual, nos trepamos en este lugar para poder hacer las cosas lindas para el Señor. ¿Amén? ¿Entendemos eso, iglesia? Aquí nos subimos nosotros. Aquí es donde el Señor nos mira y nos observa cada día. Este es nuestro sicómoro espiritual de hoy. Y necesitamos subirlo. Y necesitamos estar acá para mirar a Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Ahora, Dios no podrá hablarte. Salmo 133, 1 y 3. Y decirte, desciende. Porque es necesario que yo pose en tu casa, como digo allí en Lucas 19, 5, ¿verdad? Desciende de allí, Zaqueo. Yo necesito ir a tu casa hoy. Le dijo. ¿Sabe que si esto ocurre, la salvación y la bendición entrará en tu morada? Lucas 19, del 9 al 10. Ahí está esta hermosa palabra. Así que olvida la multitud que te juzga y murmura contra ti acerca de tu pecado, pasa por delante de ella y corre a tu sicómoro espiritual, que es la iglesia de Jesucristo. ¿Ven? Eso es lo que nos enseña hoy este pasaje, mis amados. ¿Entendemos eso? Y no nos importa nada de eso. ¿Sí? Que olvidemos las multitudes que a veces nos buscan, que a veces murmuran contra nosotros. Eso no importa. Pasemos delante de todo eso y corramos a nuestro sicómoro espiritual, que es la iglesia del Señor. Obviemos todo lo demás, echemos a un lado el orgullo, la vergüenza, porque nosotros buscamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Eso es lo fundamental, eso es lo principal, mis amados. ¿Entendemos por qué es necesario hoy hacer lo que sea para estar mirando cara a cara a Cristo? Ahora, lo tercero que necesitamos como iglesia y como hijos de Dios, ya vimos que necesitamos tocarlo, ya vimos que necesitamos verle cara a cara en todo momento, pero hay algo que también necesitamos hoy, y hoy necesitamos también, pues, clamarle a Él en todo momento, mis amados. ¿Entendemos eso? En muchas ocasiones, mire, nos encontramos en la orilla del camino, ahí viendo cómo pasa el Señor Jesús y sintiendo que es Él el que está pasando, pero no le podemos ver porque estamos ciegos, al igual que este hombre,
que estaba a la orilla del camino. En muchas ocasiones, mucha gente, mis amados hermanos, lastimosamente, están ciegos espiritualmente y no ven que Jesús está poniéndole por sus narices y no le ven. Y este ciego Bartimeo estaba totalmente ciego, ¿sí? Que se encontraba a la salida de Jericó mendigando, porque era ciego, dice Marcos 10:46. Y ese hombre oyó, como hoy también muchos han oído, hoy mucha gente oye de Cristo y está pasando por sus narices y aún no entienden la necesidad que hay de clamar a Cristo hoy, mis amados. Y ese hombre oyó, pero él no fue un oidor pasivo, como hay muchos hoy. Y nosotros no podemos ser oidores pasivos, sino que dicen que este hombre, ¿qué dice? Aguanta, ¿por qué está pasando Cristo? Dice que clamó y comenzó a dar voces a Jesús. Marcos 10:47 nos enseña que dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Lo recuerdan? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y dice que la gente le mandaba a callar. Cállate ya, ¿no? Y dice que mientras más le mandaban a callar, más gritaba con más fuerza. Y dice que el Señor lo escuchó y el Señor tuvo compasión de él, regresó y finalmente a él le fue restaurada la vista. Pero él clamó, el Señor le oyó. ¿Cuántos de nosotros hoy seguimos clamando a Dios por un asunto que tenemos pendiente allí? ¿Sigues clamando? ¿Sigues gritando? Aunque la gente te diga lo que sea, ¿sigues gritando? ¿Seguimos clamando por un asunto? Hay que seguir clamando por ese asunto hasta que el Señor oiga, y el Señor va a oír. Mis amados hermanos, promesa de parte de Dios. El Señor va a escuchar. El Señor nos enseña que la oración del justo puede mucho. ¿Amén o no? Sí, la oración del justo puede mucho. Y el Señor va a escuchar. Sigue gritando, que la gente te diga: no, ya cállate de ese asunto. Como le decían a Jairo: ya no molestes más al maestro, ya tu hija se murió. Y Jairo empieza ahí casi a llorar, y Jesús lo miró y le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. El Señor Jesús también hoy nos dice lo mismo: si creemos, veremos la gloria de Dios. Amén. Si creemos, veremos la gloria del Señor. Y esta vez una multitud quería ahogar su intento por llamar la atención, es lo que le había dicho. Y le reprendían para que se callase, como dice la palabra. Y tal vez a nosotros también muchas cuestiones, es decir, muchas personas cuestionen nuestra fe, ¿sí? Y la no solvencia de un problema que estamos ahí afrontando. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? No desmayemos. No desmayemos aunque nos digan: cállate, no molestes al Señor. No, sí. Sigo clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Sí? No desmayes. ¿Saben qué va a pasar? El Señor Jesús se va a detener y va a escuchar tu clamor. Amén. El Señor Jesús se va a detener y va a escuchar tu clamor, va a escuchar tu ruego, tu súplica. Ajá. ¿Y saben qué? El Señor nos va también a mandar a llamar, como mandó a llamar a este hombre. Él nos va a llamar, Él nos va a mandar a llamar, porque Él ha sido ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres, para sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón, para pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, para dar vista ¿a quién? A los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y finalmente para predicar el año agradable del Señor. Y lo sigue haciendo hoy. Amén. Lo mismo es su función, mis amados. Es su función. Lucas 4, del 18 al 19 nos enseña esta hermosísima verdad, mis amados. El Señor Jesús aún hoy ha sido ungido, fue ungido, ¿para qué? Repítalo conmigo: para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres, para sanar a los quebrantados ¿de qué? De corazón, para pregonar la libertad ¿a quién? A los cautivos, para dar vista ¿a quién? A los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, y finalmente para predicar aún hoy el año agradable del Señor.
Hoy todavía tenemos oportunidad de ser salvos. Hoy lo somos nosotros los que estamos acá, pero mucha gente de afuera también tiene hoy la misma oportunidad de ser salvos. Amados hermanos, Él no se va a olvidar de nosotros. No sé si te diga eso. Jesús no se va a olvidar de nosotros. No desmayemos en nuestro clamor, porque como Bartimeo, recobraremos la vista. Dejaremos atrás nuestra capa y todo lo que nos ata al pasado de oscuridad y seguiremos por el camino. Como Bartimeo, el camino que sale de Jericó conduce a Jerusalén. Pero nosotros vamos a otra Jerusalén. No nos quedemos pausados. Usted tiene una Jerusalén que es la Jerusalén hermosa, la que viene desde los cielos. ¿Dice amén o no? Y a esa es la que vamos. Entonces, no nos quedemos ahí en el camino parados. No. Busquemos al Señor, clamemos al Señor, y nosotros de igual manera nos levantaremos e iremos a la Jerusalén, a la que nos toca, a usted y a mí, a la de arriba, a la celestial, a esa que tiene las calles de oro, como dice Apocalipsis 3:12. ¿Entendemos eso, iglesia? ¿Entendemos la necesidad que tenemos hoy? Póngase bien esta hora, amada y amado hermano.